La unidad correspondiente al día de hoy es la de las superficies. Ya tenemos conocimiento de que esa parte plana donde siempre trabajamos, eh, lo que ya conocemos como lo que es un plano, esa misma parte, dependiendo algunas características, lo podemos ver como lo que sería esa superficie. Como le he dicho ya anteriormente, como un escritorio, un ejemplo, donde estamos trabajando, ese espacio de ese escritorio, una cartulina donde vamos a hacer un dibujo, ese espacio vendría siendo, ¿verdad? Como el plano, como la superficie donde estamos trabajando. Vamos a iniciar entonces de inmediato con lo que sería el desarrollo del contenido. Aquí hay un concepto de lo que es superficie. Plano es una superficie bidimensional, limitada y conformada por puntos y rectas. Sin embargo, no todas las superficies son planas, como le dije anteriormente, dependiendo características. La superficie es un lugar o configuración geométrica con dos direcciones. Eso quiere decir con dos ejes, X y Y, de expansión dentro del espacio. Ahí podemos ver un poquito más de teoría para que el video no sea tan extenso. Ustedes saben que alguna parte la van pausando y la van leyendo. Si tienen dudas, pueden comunicarse como siempre conmigo. Aquí está hablando también otra partecita de esto que estábamos hablando anteriormente, que todas las rectas definidas por generatrices que cumplan con la condición predeterminada a la superficie. A esta condición suele llamársele directriz. Eso es para lo que sea una definición de directriz. Y aquí podemos ver algunos dibujos para más o menos entender de forma gráfica. Y ya lo que sería una superficie regular, lo que sería una superficie irregular con la definición, es aquella que puede generar mediante un patrón matemático, es aquella que no puede generarse mediante un patrón matemático. Y las curvas del nivel, también ahí con su definición. Vamos a continuar entonces. La clasificación de la superficie, aquí podemos ver un cuadro y también un poco de teoría. Las superficies pueden clasificarse según la forma en que se generan, en regladas y de doble curvatura. Aquí podemos ver que dice superficie, reglada y curvatura. ¿Ven? Eso sería esta parte, está aquí en el texto, aquí está la gráfica. Y las regadas pueden ser desarrollables, arabeadas, y las curvas pueden ser de revolución o varias. Miren más que un poquito más de teoría. La superficie de doble curvatura se genera por el movimiento de la curva en el espacio. Más o menos como ustedes pueden ver aquí, ven cómo se forma una curvatura y si sería ya eh, como plana. Esa sería más o menos la diferencia. Aquí lo que es un círculo, muchas veces usamos la palabra círculo o circunferencia para referirnos a la misma figura. Pero se diferencia en el uso de ambos términos, o sea, no es lo mismo. En el caso de círculo, será usado para referirse a región contenido en una circunferencia, mientras que mientras esta será el borde o contorno de dicha región. Lo que queremos decir es que el círculo es esto aquí dentro, todo esto es el círculo, eso es un círculo, pero la circunferencia sería solamente la línea, sería el borde. Algunos dirán, pero no le encuentro como mucho sentido o lógica. Le vamos a explicar por qué. Miren, con estos cálculos ustedes se pueden dar cuenta que la circunferencia, que sería solamente el borde, se mide de una forma, como podemos ver aquí, pero ya lo que sería, por ejemplo, ahí el círculo tiene, mire cómo tiene, que sería el área, ¿verdad? La circunferencia lo que estamos midiendo sería desde aquí, por ejemplo, esta raya que va en el centro, ven, vemos, lo vemos como ese punto que va ahí en el centro, esa raya aquí en el centro, desde ahí hasta el borde, que sería el radio, ahí eso lo podemos ver como lo que sería la circunferencia. Ya el círculo, también ahí podemos ver que tiene su forma de cómo medirlo. Miren, aquí hay una imagen y aquí también hay más imágenes aquí arriba, que sería lo mismo que está aquí debajo, pero para ver si lo pueden comprender mejor. La superficie, que sería toda la parte de afuera, toda la parte de afuera, todo, todo, todo. Porque aquí lo que estamos midiendo es ese borde. Pero aquí estamos midiendo todo, 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 toda la parte de afuera, en la superficie. Y en el volumen sería lo adentro, lo que puede qué puede ocupar adentro, ese espacio dentro, sería lo que calculamos ahí.
Si ustedes se dan cuenta, serían 4 cálculos diferentes. Entonces, cuando hablamos de circunferencia, de círculo, de superficie, de volumen, todo eso es diferente. Miren ahí los cálculos que dependiendo lo que mide aquí, el radio, se van a poder realizar. Por ejemplo, aquí que dice 6, como ustedes pueden ver ahí. Miren como aquí se multiplica por 6 el radio. Ahí ese ejemplo también es con 6 y este ejemplo aquí es con 10. Mírenlo ahí. Ahí ustedes ven todos los diferentes cálculos. Les recomiendo que hagan algunos cálculos con 6, con 10, para que lo entiendan un poquito mejor. Aquí habla de la definición de superficie reglada. Ya anteriormente habíamos visto cuando hablamos de los polígonos, algo que le puede ayudar con esto que ya estamos hablando aquí, de entender un poquito mejor. Lo que sería una superficie reglada, que son aquellas que se generan por el movimiento de una recta en el espacio, o sea, hacerle raya arriba a la figura. Ahora ese movimiento puede ser de muchas maneras, pero lo importante, o sea, de muchas maneras quiere decir de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, vertical, horizontal. Se obtienen patrones matemáticos, o sea, ya se tiene una regla, una medida. Una superficie reglada es aquella que obedece a un patrón matemático definido por una recta. Todo se determina cómo va la recta, qué tamaño va una al lado de la otra, en qué forma va todo eso, y entonces se genera esto que estamos viendo aquí. Un plano, mírenlo ahí, el cuadrito blanco, por ejemplo, con una figura, y le ponemos, como le ponemos raya, quedan, un ejemplo ahí, queda un cuadrado, ahí queda otro cuadrado, pero aquí, en vez de un cuadrado, queda un triángulo, y así se van generando figuras. Ya eso lo hablamos anteriormente. Entonces, luego de esto ya aquí lo que habla es de la superficie poliédrica. Como podemos ver, este tipo de figuras que son en 3D. Por ejemplo, si tiene 4 caras, ¿cuáles son las 4 caras? Miren, una, dos, tres. Un ejemplo, en este caso, estamos viendo, este tendría una, dos, tres, pero aquí de este lado tendría otra que es 4, pero aquí de este lado también debajo hay otra. Entonces ahí eso es lo que pasa, que debemos de identificar que debajo hay una, aquí hay otra y aquí hay otra, que serían 4. Pero ahí en el frente tiene una, pero en la parte de atrás tiene otra. Entonces, como ven, el cubo tiene 6 caras, sería hexaedro. Tetaedro sería de 4, y así podemos ver que hay de diferentes cantidades, como de 8, de 12, de 20, y así de otras también. Entonces, cada una va a tener su nombre, como taedro, y así como podemos ver. Pero para que entiendan mejor, miren, por ejemplo, aquí. Esto no es un cubo, pero también podemos ver que va a tener sus 6 lados. Por ejemplo, esta figura, como la podemos observar aquí, como un triángulo, pero tenemos de entender que aquí hay un lado, aquí hay otro que son 2, aquí al lado va a tener otro, son 3, en la parte de atrás va a tener otro que son 4, pero la parte de abajo son 5. Y esa partecita ahí tenemos que entenderla. Aquí un poquito más de teoría, en el caso de las reglas que define la superficie se mueva, descubriendo una circunferencia, estamos en la presencia de una superficie con curvatura, o sea, se va moviendo, y por eso se genera esto. Las superficies poliédricas radiadas, dentro de la superficie poliédrica existen otro grupo que no obedece a los sólidos platónicos, pero que igualmente son desarrollables. Esta partecita que lo que quiere decir de sólido es que podemos generar figuras como de forma física, o sea, que usted puede crearlas, y hay otras que no pudiesen ser creadas, y por eso es que habla de esa partecita así. Por ejemplo, aquí nos habla de superficies elevadas de cono directo a la que apoyamos en dos directrices. Como pueden ver aquí en el centro y vean cómo se va generando hacia los lados. Miren, por ejemplo, esta figura aquí. Esa figura, por ejemplo, esta serían, ese helicoide sería difícil para usted, por ejemplo, generarlo. Así, por ejemplo, de curvatura doble, ahí podemos ver un poquito de teoría, y por eso, por ejemplo, esta circunferencia, este círculo, que sería una esfera en este caso, toda esa parte de afuera, como le decíamos anteriormente, también aquí podemos ver cómo es su figura y cómo pudiéramos desarrollarla con los elementos que ya hemos mencionado anteriormente, pero quería llegar, este elizoide, porque es como más aplanado, o sea, no tiene la forma
nos decimos redonda. Si ustedes se dan cuenta, este no tiene la misma forma. Ya no es un círculo exacto. Y miren aquí lo que sería un paraboloide. Mírenlo aquí, como pueden ver, como hay un espacio en el centro, como si fuese un tubo. Y esto es lo que es un hiperboloide. Esto es, por ejemplo, si se parece como el tubo, pero si se dan cuenta, es solamente como un aro grande. Y por eso cambia ese nombre. Entonces, ahí ya finaliza esa parte. En la próxima unidad, vamos a ver el por qué hay figuras que sí se pueden generar aquí, como estamos observando, que sí se pueden crear y hay otras que no, y donde habla de lo que sería de que podemos crear sólidos y elementos que podemos tener a mano. Vamos a continuar con la próxima unidad. Aquí, por ejemplo, traten de leer un poquito algunos párrafos para que entiendan un poquito mejor y lo que no entiendan, nos comunicamos por WhatsApp. Vamos a explicar más adelante un poquito más en la próxima unidad.